hora del centro de México, y ya estamos en el intento de enlace con la consejera electoral del Instituto Federal Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera, una de las más aguerridas consejeras con muchos conocimientos, que defiende la democracia por encima de todo. Por eso quise hablar con ella hoy, y sí está concertada la entrevista. Esperemos que no se nos caiga la llamada de último minuto, pero estamos enlazándonos con ella para hablar justamente de la petición, sugerencia respetuosa, como siempre lo dice el presidente, para que los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos, pues regresen el 50% de las prerrogativas, después de que el pasado martes el INE dio a conocer la bolsa que será asignada para los partidos políticos en el año 2020. Todavía no hay un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, pero el INE ya está haciendo su proyección y su perspectiva financiera. El caso, se lo decía yo a usted, y está en misionpolitica.com, www.misionpolitica.com, ya lo comentamos ahí, lo escribí. Hay un tema que es espinoso, o un obstáculo muy espinoso, digámoslo así. La asignación de recursos que se hace a los partidos políticos no es porque lo quiere el INE, es porque lo mandata la Constitución. El artículo 41 de la Constitución establece perfectamente los mecanismos que se aplicarán o aplican para la asignación de los recursos públicos que se otorga a los partidos políticos. Tendría que haber una reforma constitucional para que se pudiera modificar la fórmula de otorgar recursos, que ahora está fundamentalmente establecida en base al mayor número de votos obtenidos en la elección inmediatamente anterior, en forma descendente, y el 30% de los recursos se destinan por partes iguales a todos los partidos, es decir, independientemente de la suma que se asigna por el número de votos obtenidos, si se les asigna una partida adicional. ¿Qué va a pasar en el momento en que los partidos políticos no tengan recursos? Déjeme recordarle, cuando se hizo la reforma de 2000, déjeme pensarlo bien ahora, no fue la de 2014, fue la anterior, la de 2007, cuando Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia de la República frente a Felipe Calderón, y en cuyas campañas participaron personajes muy importantes del sector privado, que pagaron un spot que decía López Obrador, un peligro para México. A raíz de ese spot se inició una reforma política electoral, como ocurre cada 6 años. No sé por qué cada 6 años tiene que haber una reforma política electoral, pero así se está dando ahora, que impide que los partidos políticos reciban recursos privados o de procedencia ilícita, y prohíbe a los particulares comprar tiempos en radio y televisión. Y ya tengo a la consejera, ahorita le sigo platicando el asunto. Consejera, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Jesús, saludos a tu auditorio. Gracias, doña Pamela. A ver, la opinión está hablando justamente de que las prerrogativas de los partidos políticos no es porque el INE las decida, sino porque los mandata la Constitución. ¿Qué se puede pensar en esta posible reducción de prerrogativas a los partidos políticos, consejera? A ver, efectivamente, como tú lo señalas, hoy lo que tenemos es un mandato constitucional. En el mandato constitucional lo que tenemos es una fórmula. Una fórmula que la Constitución le establece a la autoridad y en la que no tenemos ningún margen de maniobra. Nos ordenan que tenemos que multiplicar el valor del 65% de la unidad de medida, la UMA, y multiplicarlo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Esa es una obligación, y con esa fórmula sacamos la bolsa de distribución hacia los partidos políticos,
y la distribución en sí misma es bajo la lógica de 30% igualitario, 70% proporcional según el resultado de la última elección a diputados. Esto significa que los distintos partidos no reciben las mismas prerrogativas, sino dependiendo de la fuerza electoral, el partido que tenga la mayor fuerza electoral recibe el mayor número de prerrogativas, los que tienen menor fuerza electoral reciben menos prerrogativas. Ahora, eso no se puede modificar si no hay un cambio constitucional. Por supuesto. Pero creo que la discusión tiene que verse qué es lo que estamos buscando. Queremos fortalecer a los partidos políticos como entes de interés público. Entonces, ¿cuántos recursos requieren para poder cumplir con sus funciones? Y si hay una problemática en torno a cómo están cumpliendo con sus funciones, también analizar si la forma de atenderlo es eliminando el financiamiento público o reduciendo el financiamiento público, que, por cierto, se verá sustituido por financiamiento privado. Y el financiamiento privado, por supuesto, que trae aparejado intereses privados. Y aquí la pregunta es, ¿queremos que los intereses privados sean los que rijan la vida pública? A mí me parece que no, que lo que tenemos es que garantizar el funcionamiento del interés público. Y me parece que también tendríamos que fortalecer a los partidos políticos, por supuesto, estableciendo mayores contextos de exigencia hacia los partidos políticos. Por ejemplo, con lo que es la democratización al interior de los partidos políticos. Al día de hoy, ¿cómo es que se define quién es el candidato de un partido político o la candidata de un partido político? En gran medida no son decisiones democráticas, no son decisiones en las que interviene la militancia o la ciudadanía, sino interviene una élite dentro de los partidos políticos. Y eso son circunstancias que, por supuesto, alejan a los partidos de la propia ciudadanía, de la propia sociedad, y que generan este agravio que lleva a discutir cuántos recursos debemos de darle a los partidos políticos, pero lo que no podemos es matar el sistema de partidos con una reducción brutal de las reducciones. De las prerrogativas. Consejera, yo estaba comentando al auditorio, este cambio que se dio en la Constitución viene de la reforma político-electoral de 2007, cuando justamente en las elecciones de 2006 se apareció un spot en el que decía hambre es un peligro para México y que estuvo pagado presuntamente por el sector privado. Esta reforma prohibió justamente la participación de particulares en la compra de tiempos y en pago de espacios en campañas electorales. No estamos con esta propuesta, y esa es la pregunta, consejera, no estamos con esta propuesta poniendo en riesgo la democracia dentro de los partidos y la legalidad de los recursos que reciben. Creo que son dos cuestiones distintas y que vale la pena discutir. Uno es el modelo de comunicación política, es decir, a partir de la reforma de 2007, lo que tenemos es que los partidos políticos tienen un acceso permanente a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado que ya tienen que pagar los concesionarios y que se utilizan para poder generar una distribución y un conocimiento equitativo de la ciudadanía de las propuestas de los partidos políticos. Yo creo que tiene que permanecer el modelo de comunicación que tenemos, y este incluye la prohibición de contratar tiempos en radio y televisión con fines electorales, precisamente porque no es un tema de libertad de expresión o no es un tema de quienes pueden participar, es un tema de quienes pueden comprar. Son cuestiones distintas. Cualquier persona no puede comprar espacios en radio y televisión, sino quienes cuentan con los recursos suficientes. Otro tema es el financiamiento público o privado hacia los partidos políticos, y me parece que el esquema que tenemos, que es un esquema de prevalencia de los recursos públicos, es decir, que haya más recurso público que recurso privado y que haya muchas limitaciones hacia los recursos privados que pueden ingresar en la vida pública, es un esquema virtuoso, en tanto que lo que busca como esquema es evitar la incursión de intereses privados en la vida pública, más allá de otros mecanismos que podamos adoptar para fortalecer la fiscalización de estos recursos. Aquí justamente, consejera, entraría el planteamiento. Se habla mucho, y digo se habla porque nadie lo comprueba fehacientemente, de que hay intereses incluso oscuros. En un estudio que hizo la doctora Casar y con Leo Zuckerman hablan de los millones que están bajo la mesa. En este caso no estamos abriéndole la puerta al crimen organizado y al narco para que participe pues prácticamente de manera abierta
en las cuestiones electorales? Creo que siempre que hayan límites al financiamiento privado, lo que se va a buscar es cualquier límite a un financiamiento ilegal. Eso con independencia de un mecanismo u otro. Pero sin duda, el hecho de reducir el financiamiento público abre el ingreso de financiamiento privado, legalizando el ingreso de financiamiento privado, y podemos tener financiamiento privado legal o ilegal. Es decir, empresarios, por ejemplo, aportando a las campañas electorales, como un esquema como el que tenemos en Estados Unidos, que son grandes corporaciones incorporando muchísimos recursos a las contiendas electorales, pero también incorporando sus intereses en esas contiendas, porque no estamos hablando de una aportación altruista, estamos hablando de una aportación que lo que busca es apuntalar un interés, y creo que eso es un punto que debemos de tratar de evitar precisamente para que lo que rija la vida pública sea el interés público. En este caso también, consejera, parecería muy de golpe y porrazo de un año a otro quitar la mitad de las prerrogativas. Entendemos el enojo de la ciudadanía de que dicen es muy caro lo que cuesta la democracia y es mucho dinero el que reciben los partidos políticos. Pero sin recursos es posible la sobrevivencia de los partidos, y lo pongo así muy claro, es posible la sobrevivencia del PRI sin recursos. A ver, me parece que lo que tenemos que ver es que, yo te lo decía en un primer momento, la distribución, hay una gran bolsa de recursos, más de 5,000 millones de pesos que son la bolsa de recursos, pero la distribución es una distribución que en un 70% es proporcional. Entonces tenemos grandes diferencias entre los recursos que recibe un partido político y lo que reciben otros. Por ejemplo, hoy tenemos a Morena siendo el que recibe el mayor número de recursos públicos, porque es el que tuvo la mayor votación en la elección inmediata anterior. Anteriormente teníamos al PRI a nivel federal como el partido que más recursos públicos recibía. Pero precisamente me parece que en los distintos esquemas que tengamos, porque en algún momento puede ser un partido el que reciba más recursos y en otras condiciones otro partido político, lo que tenemos que buscar es si vamos a reducir, hasta qué punto vamos a reducir para garantizar la permanencia de los partidos y la competición de los partidos políticos. Es decir, que tengan condiciones reales de comunicarse con la ciudadanía y de tener condiciones de competencia. Ahora que está planteando eso que propuso el presidente, consejera, le pregunto si en algún momento ya en el instituto están pensando o están estudiando el tema. A ver, en cuanto a la decisión del instituto, no está sujeta a ninguna valoración. La Constitución ordena una fórmula, nosotros estamos obligados a cumplir con la Constitución. Y esa fórmula es la que te señalé en un primer momento. El valor del 65% de la UMA por el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Punto. Eso es un mandato constitucional. Hay una discusión sobre si los partidos pueden decidir regresar una parte de estos recursos al erario precisamente para que se ocupen para otras necesidades. Esa será una valoración de cada uno de los partidos, también a partir del monto de los recursos que estarán recibiendo, y lo que no pueden es ellos mismos destinarlos a otros fines. Se puede devolver el recurso, por supuesto que se puede hacer. Ya tuvimos una experiencia en el 2017, después de los sismos. Después de los hechos de los sismos, hubo partidos políticos que regresaron dinero al erario precisamente para que se destinara a la reconstrucción, pero por parte del Estado. Sí, en ese caso lo tuvieron que regresar a la tesorería de la Federación porque no se podía entregar. El mecanismo no quedó muy claro, ¿no? Porque ahí se medio malinterpretó si era válido que los partidos por sí mismos regresaran el dinero. Al final de cuentas se hizo, pero bajo el actual planteamiento no parecería lo lógico, consejera. Bueno, será una decisión de cada uno de los partidos si deciden que no reciben los recursos para que esto se... ¿Pueden rechazarlos? ¿Pueden rechazarlos? Pueden ellos decir que no reciben los recursos y entonces los mismos se regresan a la Federación, pero insisto, esta es una valoración que tiene que partir también de las condiciones específicas de cada uno de los partidos, porque es distinto el monto que recibe un partido político del monto que recibe otro. Es una decisión eminentemente personal.
Es una decisión particular que tomarán cada uno de los partidos políticos, insisto, a partir de sus condiciones. Por ponerte un ejemplo, tenemos que Morena estaría recibiendo en este año 1.800 millones, ¿no? Más o menos, y sin embargo, por ejemplo, el Partido del Trabajo estaría recibiendo cerca de 500 millones. Estamos hablando de diferencias muy grandes entre lo que recibe un partido y lo que recibe otro partido, y las necesidades que puede tener para poder garantizar el funcionamiento como tal del partido. Que no es una tarea fácil. Pues, consejera, le agradezco mucho que me tome la llamada esta mañana y si me permite seguimos en contacto para informar al auditorio de ABC Radio. Cuenta con ello y es un gusto hablar contigo. Gracias, buenos días, consejera. La consejera Pamela San Martín Ríos y Valles. Yo le planteaba a usted, el problema es el mandato constitucional. Y eso no se quiere ver. Habrá que esperar qué solución toma sobre el particular. Voy a un corte, regreso con usted enseguida.